Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Estamos hablando del tema de hogares seguros. También hicimos una revisión en la noticia de lo que sucede en los hospitales nacionales luego de la renuncia del doctor Villeda, que entre los puntos que señala como motivos son estos reparos de Contraloría, que él está en contra de la forma como se está fiscalizando, evaluando las compras en esa institución. Bueno, y llegamos al punto, es viernes, donde tenemos que hablar de la noticia más importante de la semana. Le preguntamos a nuestros invitados, ¿cuál creen que fue la nota con más impacto durante estos días, Javier? Puede ser trampa, me voy a ir con dos, pero rápidamente. Está bien, no, pueden ser dos, Sí, una creo que la declaración del exdirector del FBI en Estados Unidos, eso está construyendo, todavía no creo que llegó al punto de ebullición sobre Trump, donde lo lleve a un juicio político en el Senado y en el Congreso. Algunos esperaban más, esperaban que dijese ahí en la comisión de que sí creía que había obstrucción de la justicia. Comey se limitó a que sea Mueller, el fiscal especial, el que determine si hay o no obstrucción a la justicia. Exactamente, pero se está construyendo, digamos, ya el momentum, ¿verdad? Y históricamente eso es lo que se necesita. Así pasó también con Nixon, por ejemplo. Eso creo que hay que seguirle la pista porque efectivamente la administración Trump tiene una nube sobre su cabeza, como el mismo Trump decía, según las conversaciones con Comey, y eso nos afecta incluso a nosotros por ser el patio trasero de Estados Unidos. Si nosotros, por ejemplo, todavía no tenemos un relevo en la embajada, se debe, por ejemplo, al atasco que hay ahí, o sea, hay mucha incertidumbre, el Departamento de Estado no ha terminado de llenar los puestos clave, y eso nos afecta. Y el otro tema que creo que es muy importante, y están conectados todos a nivel de política internacional, fue la elección en el Reino Unido, las elecciones parlamentarias, que llevan a no hay mayoría absoluta de ninguna de las bancadas, se conservaron la mayoría de los conservadores. Pero sin mayoría pero absoluta. debilitados. Entonces, el liderazgo de Theresa May, que fue quien pidió las elecciones, está cuestionado en este momento y la obliga a articular con una bancada que va a ser bisagra, ¿verdad? Y el Partido Laboralista subió su capital político, y aquí viene lo interesante, lo subió no yéndose hacia el centro, sino con una posición de un líder, Jeremy Corbyn, que históricamente era del ala un poco más a la izquierda del Partido Laboralista, la más fuerte, y con una propuesta bastante fresca y con un 57% de apoyo de los electores jóvenes, pues ganó un montón de puestos escaños en el Parlamento. Alrededor de 30, ¿no? La pregunta en cuanto a las elecciones en Reino Unido, bueno, Theresa May calculó que adelantando las elecciones iba a lograr una mayoría absoluta y un respaldo mayor para negociar el Brexit. No le salió, gana, pero gana debilitada, y llama la atención el papel de Jeremy Corbyn, y yo pregunto, ¿por qué llama tanto la atención del voto joven una persona ya entrada en edad? Digamos, no es un liderazgo tipo Emmanuel Macron, joven, pero ¿qué es lo que le llama la atención? Lo veíamos también con Bernie Sanders en Estados Unidos, que le puede llamar a los millennials la atención para ir a votar. Prácticamente los temas que toca el Partido Laborista, que no toca el Partido Conservador, que son temas más progresivos, por ejemplo, el matrimonio igualitario, una redistribución de riqueza, instituciones estatales más fuertes. Entonces, tal vez para el electorado más joven es más atractivo ese tipo de ofertas. Y en este caso se movilizó aún más que en otras elecciones porque había cierto rechazo a Theresa May y el Partido Conservador. Y otro ganador acá, como decía nuestro invitado acá también, el partido que salió más beneficiado aquí, desde mi punto de vista, es el Partido Liberal. El Partido Liberal tiene 14 escaños, lo suficientes para hacer bisagra y para llegar a la mayoría que necesita el Partido Conservador. Esto le da una posición de mucho poder para poder negociar, para poder ir pasando las leyes que necesita, en este caso el Brexit. Que por lo que tengo entendido, este partido no está a favor del Brexit. Y son mucho pro Unión Europea, digamos. Son más Unión Europea. Y es un partido de derecha también, más progresista, pero solo los números que tienen le permiten negociar porque el Partido Conservador no va a encontrar el apoyo en el partido. Algunos piensan incluso que esta receta del Brexit duro que Theresa May impulsaba pudiese modificarse con este resultado electoral. Preocupa también, bueno, a mí me preocupa un poco que el Partido Laborista pierda el tono moderado y el centro. Hablabas que la fortaleza era que se habían ido a la izquierda, pero también muchas veces se gobierna desde el centro, y con un Jeremy Corbyn muy a la izquierda, esto puede ser difícil para unas próximas elecciones.
Yo creo que tiene un techo político, como estás diciendo. O sea, el mensaje de una izquierda dura llega a topar en cierto momento, pero lo que sí es sano de ese tipo de posiciones, que al final de cuentas, para poderse volver electoralmente viable, va a tener que correrse el centro en las próximas elecciones, probablemente el Partido Laboralista un poco, pero pone en el tapete problemas estructurales, problemas de la democracia que está siendo cuestionada en varios lugares del mundo en este momento, problemas como la desigualdad, por ejemplo, ¿verdad? Que es siempre una pugna ideológica entre izquierda y derecha, pero que tiene un asidero técnico, ¿verdad? O sea, si la desigualdad efectivamente es un problema en un mundo donde ya vimos que los recursos no son finitos y se acaban, o sea, aquello que nos decían de que el pastel simplemente hay que hacerlo cada vez más grande, pues no, o sea, el horno tiene un tamaño, ¿verdad, señores? Esa es una de las cosas que les permite, digamos, a esa ala más fuerte de izquierda del Partido Laboralista traerlas a la mesa. Entonces, hay un corrimiento del centro del eje que sí va a correr un poco a la izquierda por eso, pero para volverse viable electoralmente, este partido después va a tener que plantearse en las próximas elecciones, pues ceder un poco también, ¿no? A ver, ahora nos toca con Mario. ¿Cuál es la noticia más impactante según? Para mí, concuerdo con tus noticias, pero yo miré a Guatemala lo de Valdetti, los vínculos que tiene con el narcotráfico. Tuvo con los Zetas, de hecho. No era cualquier cartel, no era cualquier narcotráfico. Es el grupo más violento, tal vez, de narcotráfico en este momento. O sea, utilizan terrorismo para llevar para amedrentar a la gente. Y es que es de verdad, a mí me indigna tanto que la vicepresidenta tenga ese nivel de contacto con los Zetas, al punto que le daban la seguridad, le pagaban en efectivo. Se nota, eso evidencia la necesidad de verdad renovar la clase política, de fortalecer la justicia y de verdad cambiar eventualmente el sistema político. Ahora, muchos dicen que Roxana no era parte de esa estructura, pero sí dejaba ser, o sea, ser un elemento pasivo en el gobierno que no buscaba chocar contra los Zetas, ya la hace partícipe de todas las actividades delictivas. Ella tuvo que tener un rol relativamente más activo, porque lo que buscaba este grupo de narcotraficantes era también estar debilitando a la competencia, estar beneficiando a los operadores que ellos tienen en el país. Entonces, no solo era un rol pasivo con el narcotráfico en general, sino que sí habían ciertos, como la orden de captura que le pidieron, que ellos querían sacar a un competidor, y casualmente este competidor tenía una orden de captura. O sea, ahí fue activa su rol, donde lo ejecutaron esa orden de captura. Entonces, le abrieron el camino que ellos necesitaban. Entonces, es preocupante que hayan recursos del Estado completos para beneficiar a grupos de crimen organizado. Ahora, hay algo que me llama la atención, el silencio del resto de partidos políticos con el tema de la acusación. O sea, es que eso es, realmente el narco ha permeado y está en muchos partidos políticos, no era solo un problema de Roxana Valdetti. Esto es un síntoma de una enfermedad más grande. Y yo creo que la otra cosa que es importante ver es cómo estos casos anticorrupción se han estado llevando, y se han estado llevando por parte de la defensa con litigio malicioso, porque su estrategia es ganar tiempo, buscando debilitar a la CICIG, buscando si se puede ir, si se pierden reformas constitucionales, un momento si la gente diferente se desespera, etc. Exacto. Y el mensaje político que veo yo aquí, que mandan desde Estados Unidos, es: no va a haber perdón, no hay manera de escapar a la ley en este caso. Entonces, si usted lo logra con sus recursos y cree que el juego largo le va a convenir, la estamos esperando ya con las puertas abiertas. Este es un backup, es un apoyo de Estados Unidos para los procesos que se llevan acá. Es digamos, una red de seguridad. Porque no olvidemos que, digamos, ella tiene que terminar su proceso acá, que es lo que termina el juicio, que de repente va a ser condenada aquí. Va a ser otro año. Calculemos unos 2 años. 2 años. Supongamos que le dan 10, 15, 20 años. Cumple 15. Después se va para allá. Entonces es un mensaje, o sea, es un mensaje de que están pendientes de ella, que no le van a perdonar algo como eso. O sea, si algo le molesta mucho a Estados Unidos, entre las cosas que le pueden molestar, el tráfico de drogas es muy grave para ellos y tienen leyes muy fuertes. Y entonces aquí va a cumplir tal vez 15, 20 años y allá va a terminar tal vez
¿Tendrá Roxana Valdetti más información? ¿Pudiese ella en Estados Unidos ser un elemento que puede poner a temblar a otros políticos, insisto yo, de otros partidos políticos? Nos hemos centrado mucho en el Partido Patriota y vemos casi que a todo el gabinete tras las rejas, pero creo que no son los únicos que participaron de ese tipo de actividades o de acercamientos con grupos delictivos. Entonces, ¿puede Roxana Valdetti convertirse en el futuro en una eco en Estados Unidos? El problema es que tiene ella que ganar. ¿Cuál sería su incentivo para volverse una colaboradora eficaz? Y es poco, ¿verdad? Por supuesto, la redención de la persona puede pasar en algún momento, pero no lo esperamos de alguien de la calaña de Valdetti en algún momento, que termine de contar la historia de cómo es el sistema de corrupción en Guatemala, a todo nivel. Yo no le he puesto mucho a eso, ¿verdad? Por supuesto, me encantaría que eso pasara y que ella realmente facilitara un montón de información. No dudo que tiene un montón de información de cosas muy sucias que pasan y han pasado en Guatemala. Pero su incentivo, ¿cuál va a ser en este caso? Porque ella es de la cadena alimenticia de la corrupción, era de los niveles más altos. Arriba de ella, la gente que pagaba. En este caso, se ve que eran narcotraficantes, pero también hay otros sectores, ¿verdad? Y que esos sectores tiemblan con estos escenarios. Y con este, digamos, precedente de la solicitud de extradición contra Roxana Valdetti por el delito de tráfico de drogas y asociación delictuosa, mensaje para 2019 para las organizaciones políticas que se van a plantear competir, tanto las nuevas como las marcas ya posicionadas. ¿Se van a atrever a aceptar este tipo de dádivas, regalos de parte de organizaciones criminales o que tienen una dudosa procedencia? Yo creo que queda muy claro que ya no va a ser tan fácil. Tienen claro que sí, siempre va a haber alguien. O sea, no me iría que ya no va a pasar, pero van a ser muchísimo más cuidadosos. Y entonces ahí es donde las instituciones tienen que ser muchísimo más profesionales, tienen que estar más fortalecidas, porque por el momento hemos visto que no han habido cambios institucionales fuertes, entonces tampoco significa que esto no va a volver a pasar. Entonces, a las organizaciones políticas sí tienen que ser más precavidas, tienen que buscar mejores formas de financiamiento, tienen que ser más abiertas y acercarse más a los votantes para recibir ese apoyo y no tener que llegar a pedirle dinero a estos grupos organizados. Y por el lado de las instituciones, esto hay que seguir pensando que va a volver a pasar. Y hay que fortalecerlas y hay que estar encima de los políticos. ¿Volverá a pasar? ¿Seguiremos viendo dinero del narco en las campañas? Puede ser, pero yo, más que las organizaciones se vuelvan precavidas, yo creo que lo que nos tenemos que plantear es, ya le pusimos atención al problema desde el 2015, entendamos las causas, pero sobre todo involucrémonos. O sea, el planteamiento pasa por reemplazar esta clase política que no es efectiva, que está desconectada de sus votantes y que ve solo sus intereses y los de sectores por personas técnicamente preparadas, éticas y valientes. Y eso pasa porque la ciudadanía acuerpe este tipo de iniciativas nuevas que van saliendo, porque sí hay mucha gente afuera del sistema político actualmente que busca esos espacios. Y es necesario plantearse eso, más allá de confiar, digamos, en que una clase política se va a regenerar como la actual en Guatemala, ¿verdad? Porque no le veo muchas capacidades de renovarse, salvo algunas personas que serán esas golondrinas que no hacen verano. Pero en general el diagnóstico es que esta clase debe ser desplazada por gente preparada, por gente ética y que está tocando la puerta, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis de Sin Filtro. El viernes hemos hablado de bastantes temas, 3 temas. Las noticias más relevantes fueron este último bloque. Muchísimas gracias, Mario. Gracias. Javier, por este análisis, esta conversación muy interesante. Muy jóvenes los dos, por cierto, ¿eh? Eso cambia un poco las visiones y la forma de ver las cosas. También. Yo también, ahí estoy. Envejeciendo un poco, pero vamos. Y a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla y nos vemos nuevamente el lunes. Feliz noche. Excelente fin de semana para ustedes, compañeros, y por supuesto para usted, amigo televidente. Recuerda que vamos a tener un fin de semana bastante húmedo sobre el territorio nacional. Tenemos sistemas de baja presión llegando a Yucatán, esto en México, pero está generando fuerte lluvia también en el departamento de Petén. En la costa sur, fuerte ingreso de humedad del centro pues hacia también en los departamentos situados en la costa sur. Mañana sábado muchísima lluvia, especialmente sobre el sector de la Boca Costa y el suroccidente, así que tome sus precauciones. Esto ha sido todo en el informe del clima en esta noche de viernes. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana.